¿Por qué envejecemos? Bueno, en sí, pues si han visto muchos de mis videos, sabemos que ya hemos caracterizado en qué consiste un ser humano, ¿verdad? Un ser humano consiste en sistemas, consiste en aparatos, y estos aparatos y sistemas están compuestos por órganos, estos órganos están compuestos por tejidos, los tejidos están compuestos por células. Entonces, para poder hablar del envejecimiento, tenemos que hablar del envejecimiento celular, que es el que provoca el envejecimiento corporal, ¿verdad? Bueno, en sí, pues, avancemos con el tema. La humanidad ha perseguido una inmortalidad desde tiempos inmemorables. Se dice que Tot y Hermes, dioses egipcios y griegos, descubrieron el elixir de la juventud y que se convirtieron en inmortales. Desgraciadamente, es imposible encontrar a Tot y a Hermes, y por eso el elixir sigue siendo un secreto. Shakespeare mejor caracterizó el envejecimiento en su elegante descripción de las 7 edades del hombre. Comienza en el momento de la fecundación, supone la diferenciación y maduramos del organismo y sus células. De algún momento variable lleva a la pérdida progresiva de la capacidad funcional de las células. Estos son muy característicos de la senectud y que ocasionalmente termina en la muerte. Las personas envejecemos porque nuestras células envejecen. Aunque la atención al público en el proceso de envejecimiento se ha centrado clásicamente en sus manifestaciones estéticas, el envejecimiento tiene consecuencias importantes para la salud, porque la edad es uno de los factores de riesgo independientes más potentes de muchas enfermedades crónicas, como el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y la cardiopatía isquémica. O sea, vamos a encontrar el cáncer, la enfermedad de Alzheimer y las cardiopatías isquémicas en gente joven actualmente. Entonces es algo independiente de la edad. Quizás uno de los descubrimientos más llamativos acerca del envejecimiento celular es que no es simplemente una consecuencia de las células que se queden sin gasolina, ¿verdad? Sino que en realidad está regulado por genes conservados evolutivamente desde las levaduras a los gusanos y a los mamíferos. Teniendo en cuenta ya lo que hemos mencionado, es importantísimo tener en cuenta de que el envejecimiento celular es el resultado de un deterioro progresivo en la función y variabilidad de las células, causado por anomalías genéticas y acumulaciones de daños celulares y moleculares debido a efectos y exposiciones e influencias exógenas. Los estudios de sistemas de modelo han establecido claramente que el envejecimiento influye en el número limitado de los genes y que hay anomalías genéticas subyacentes como el envejecimiento prematuro. Los hallazgos indican que el envejecimiento se asocia más a una alteración a un mecanismo definible que a la edad. Se cree que el envejecimiento participa en varios mecanismos, algunos intrínsecos de la célula y otros inducidos por el ambiente. Ok, hablemos del primer factor, el daño del ADN. Distintos factores exógenos, ya sean físicos, químicos o biológicos, y también endógenos, amenazan la integridad del ADN nuclear y mitocondrial. Que la mayor parte del daño del ADN es reparado por enzimas de reparación del ADN, que hemos hablado de eso en el canal. Algunos de estos daños persisten y se acumulan a medida que las células envejecen. Varias líneas de datos científicos apuntan a la importancia de la reparación del ADN en el proceso del envejecimiento. Estudios de secuenciación masiva han demostrado que la célula madre hematopoyética sufre hasta 14 mutaciones nuevas al año, y es probable que este daño acumulado explique por qué, al igual que la mayoría de los cánceres, las neoplasias malignas hematológicas más frecuentes sean enfermedades de ancianos. Los pacientes que tienen el síndrome de Werner muestran un envejecimiento prematuro, y el producto genético defectuoso es una ADN helicasa, una proteína implicada en la replicación y reparación del ADN y otras funciones que requieren que se desenrolle el ADN. Entonces, si el ADN no se repara, la célula envejece. Por eso no depende de la edad. Un defecto de esta enzima causa la acumulación rápida de daños cromosómicos que pueden parecerse en algunos aspectos de la lesión que normalmente se acumula durante el envejecimiento celular. La inestabilidad genética en las células somáticas también es característica
de otros trastornos en los cuales los pacientes muestran parte de las manifestaciones del envejecimiento, como una vellosidad aumentada, como en el síndrome de Bloom y en la ataxia telangiectásica. En los genes mutados codifican proteínas derivadas a la reparación de la ruptura de doble cadena de ADN. Ok, otro subtema pues de este video para hablar del envejecimiento celular es la senectud celular. Todas las células normales tienen una capacidad limitada de replicación. Y después de un número fijo de divisiones, las células quedan detenidas en un estado terminal sin división, conocida como senectud celular. El envejecimiento se asocia a una senectud replicativa progresiva de todas las células. Las células de los niños tienen una capacidad de pasar por más tandas de replicación que en la célula de los ancianos. Se cree que hay dos mecanismos subyacentes en esta senectud celular, ¿verdad? El primer mecanismo es el acortamiento de los telómeros. Un mecanismo de la senectud replicativa es el acortamiento progresivo de los telómeros, que en última instancia causa la detención del ciclo celular. Los telómeros son secuencias cortas y repetidas de ADN presente en los extremos de los cromosomas, línea importante para garantizar la replicación completa de los extremos del cromosoma y proteger a los extremos de la fusión y la degradación. Cuando las células somáticas se replican, una pequeña sección de este telómero no se duplica y los telómeros se van acortando progresivamente. Cuando los telómeros se hacen más cortos, no se protegen los extremos de los cromosomas y se observan como un ADN corto, que señala pues ya la detección del ciclo celular y de la replicación. La longitud del telómero se mantiene por la adición de los nucleótidos mediante a una enzima llamada telomerasa. La telomerasa es un complejo ARN-proteína especializado en su propio ARN como plantilla para añadir nucleótidos a los extremos de los cromosomas. La telomerasa se expresa en células germinativas y este está presente en pequeñas cantidades en las células madres, pero falta en la mayoría de los tejidos somáticos. En esta imagen que se ve aquí en esta figura, pues se da la implicación de los telómeros y la telomerasa en la senectud replicativa de la célula. El gráfico muestra la longitud de los telómeros respectivamente al número de divisiones celulares. En la mayoría de las células somáticas no hay actividad de la telomerasa y los telómeros se acortan progresivamente con las divisiones celulares hasta que el crecimiento se va deteniendo, como vemos esta línea hacia abajo. Las células germinativas y las células madres contienen telomerasa, como vemos esta línea recta, una línea horizontal y una línea que es un poco más perpendicular a ella. Vemos pues de que contienen una cierta cantidad de telomerasa y los telómeros se acortan progresivamente. En este caso, las células germinativas y las células madres contienen telomerasa, pero solo las células germinativas poseen cantidades suficientes de la enzima para estabilizar por completo esta longitud de los telómeros. En las células cancerosas ya pasa algo diferente, ¿verdad? En las células cancerosas, la telomerasa se reactiva con frecuencia, entonces empiezan a aumentar las divisiones celulares. Por tanto, a medida de que la mayoría de las células somáticas envejecen, sus telómeros se hacen más cortos y salen del ciclo celular, por el resultado de la incapacidad de generar nuevas células que reemplacen a las dañadas. Por el contrario, las células que son cancerosas, ciertos patólogos le llaman células cancerosas inmortalizadas. La telomerasa suele reactivarse y las células hace que se proliferen de manera indefinida. Esto lo vamos a ir describiendo en el video de neoplasias. Los ratones sometidos a la ingeniería genética con telómeros acortados muestran menos tiempo de vida. Puede devolverse a la normalidad activando la telomerasa. Entonces, así es como los científicos hace poco lograron revertir el envejecimiento en una rata de laboratorio. Como expondremos en los próximos videos, pues el acortamiento del telómero también se asocia a un desarrollo prematuro de enfermedades, por ejemplo la fibrosis pulmonar y la anemia plástica. La activación de genes supresores de tumores es la segunda mecanismo pues que subyacen a la senectud celular. Entonces, la activación de genes supresores de tumores, además del acortamiento de los
telómeros que hemos estado hablando, la activación de ciertos genes supresores de tumores, especialmente los codificados por el locus CDK2A, también parece estar implicada en el control de la signitud replicativa. El locus CDK codifica dos proteínas supresores de tumores. La expresión de una de ellas es llamada P16 o INK4A. Se correlaciona con la edad cronológicamente en prácticamente todos los tejidos humanos y en los ratones examinados en laboratorio. Al controlar la progresión de la fase G1 a la S del ciclo celular, ya hemos hablado de él en los videos pasados, la P16 protege a la célula de señales mitógenas descontroladas y empuja a la célula al camino de la signitud. Esto vamos a hablarlo pues más adelante en la homeostasis celular. Otro mecanismo de envejecimiento es una homeostasis defectuosa de todas las proteínas. Esto incluye dos mecanismos, ¿verdad? El primer mecanismo es el mantenimiento de las proteínas en sus conformaciones correctamente plegadas, que son mediadas por las chaperonas, y degradación de las proteínas mal plegadas, dañadas o innecesariamente por el sistema de autofagio lisosoma y el sistema ubiquitina-proteasoma. Hay indicios de que el plegamiento normal y la degradación de las proteínas mal plegadas se alteran en el envejecimiento. Ratones mutantes con deficiencia de las chaperonas de la familia de la proteína del shock térmico envejecen rápidamente, y a la inversa, los que sobreexpresan estas chaperonas viven mucho más tiempo. Hay datos similares sobre la participación de la autofagia y la degradación proteosómica de proteínas. Resulta interesante que lo mencione, ¿verdad? Que la administración de la rapamicina, que inhibe la mTOR, que es una diana molecular de la rapamicina. Esto hace que aumente el tiempo de vida de los ratones de mediana edad. La rapamicina tiene múltiples efectos, incluida la promoción de la autofagia. Una homeostasis anómala de las proteínas puede tener muchos efectos sobre la supervivencia, la replicación y las funciones de ciertas células. Además, es posible de que esta rapamicina provoque una acumulación de proteínas mal plegadas y capaz de desencadenar a una apoptosis o a una neoplasia. Otro mecanismo de envejecimiento celular es la desregulación de la detección de nutrientes. Aunque puede parecer paradójico, comer menos aumenta la longevidad. O sea, comer menos aumenta la edad pues, a la que vas a vivir. La restricción calórica alarga la vida en todas las especies eucariotas en las que se ha evaluado, como resultado alentador incluso en primates. Gracias a estas observaciones han surgido un gran interés por descifrar la importancia de la detección de nutrientes en el envejecimiento. Aunque no lo conocemos del todo, hay dos circuitos neurohormonales fundamentales que regulan el metabolismo. El primero es la vía de las señales de la insulina y el factor de crecimiento 1, similar a la insulina, o sea, el IGF-1, y las sirtuinas. Ya, esos son los dos mecanismos que, aunque no los conocemos bien, pero son circuitos neurohormonales que regulan el metabolismo. En el primer caso, en la vía de las señales de la insulina y el factor de crecimiento 1 similar a la insulina, o sea, IGF-1, es producido por muchos tipos celulares en respuesta a la secreción de la hormona del crecimiento por la hipófisis. La IGF-1, por su nombre, indica que imita la señalización intracelular de la insulina. Así informa a las células de la disponibilidad de glucosa, promoviendo un estado anabólico, así como el crecimiento y la diferenciación celular. Entonces, entre menos crezca, menos diferenciación celular, menos envejecimiento. La señalización de la IGF-1 tiene múltiples dianas anterógradas. Para esta exposición, que la que estamos hablando, son relevantes dos sinasas, la AKT y su diana anterógrada y la mTOR, que como su nombre indica es inhibido por la rapamicina. Y las sirtuinas. Las sirtuinas son una familia de proteínas
desacetilasas dependiente de la NAT. Hay al menos 7 tipos de sirtuinas en mamíferos distribuidos en distintos compartimentos celulares que tienen funciones no redundantes diseñadas para dictar funciones corporales a distintos estresores ambientales como la falta de alimentos y el daño al ADN. Se cree, pues, porque todavía no está comprobado, que las sirtuinas promueven la expresión de varios genes cuyos productos aumentan la longevidad, o sea, a mayor edad. Esto incluye proteínas que inhiben la actividad metabólica, reducen la apoptosis y estimulan el plegamiento de proteínas y también contrarrestan los efectos nocivos de los radicales libres del oxígeno. Las sirtuinas también aumentan la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa. Podrían ser un objetivo, ¿verdad?, para el tratamiento de la diabetes. Se cree, pues, de que la restricción calórica aumenta la longevidad, reduciendo la intensidad de la señalización de la vía de la IGF-1 y aumentando las sirtuinas. La atenuación de la señalización de la IGF-1 va a reducir la velocidad del crecimiento y el metabolismo celular y posiblemente disminuya también el daño celular. Este efecto se imita con la rapamicina. Un aumento de la sirtuina, especialmente la sirtuina 6, una función doble. Entonces, ¿cuál es una función doble que tiene esta sirtuina 6? 1. Contribuye a las adaptaciones metabólicas en las restricciones calóricas, o sea, en el hambre. Y 2. Promueve la integridad genómica, activando enzimas de reparación de ADN mediante la desacetilación. Los efectos anti-envejecimiento de la sirtuina han recibido mucha publicidad, aún queda mucho por conocer antes de que podamos contar con pastillas activadoras de la sirtuina para aumentar la edad, ¿verdad? No obstante, a los amantes del vino optimistas se les habrá encantado escuchar que un componente del vino tinto quizás active las sirtuinas y aumente así el tiempo de vida. Entonces, las personas que toman más vino van a activar más sirtuinas y previene el envejecimiento. Sí, esa es la parte. El vino previene el envejecimiento. Ok, pues bueno, espero les haya gustado el video. Sí, sé que muchos no van a entender esto, pero traté de explicarlo de la manera más exacta, ¿verdad? De la manera más médica posible. Bueno, espero les haya gustado el video, les haya servido, les haya sacado de dudas. Espero le den like y suscríbanse al botón rojo para que lleguemos algún día al 1.000.000 de suscriptores. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.